Nos da muchísimo gusto recibir en el estudio a la doctora Carla Obregón. Bienvenida, doctora. Ella es la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Muchas gracias por la invitación. Estuvimos muy atentos en las últimas fechas porque había la aspiración, la posibilidad de que pudiera haber encabezado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Platíquenos, ¿cómo estuvo este proceso? Bueno, pues muchas gracias primero por el espacio, siempre el periódico Victoria, por difundir todo lo que hacemos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sí, efectivamente, bueno, en el mes de octubre salió la convocatoria a nivel nacional para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un proceso muy similar al que se lleva aquí en el estado de Durango, donde se hace una convocatoria pública y abierta con requisitos. La verdad es que pudiéramos decir que son mínimos, sí. Es decir, lo único que solicitan es que se tenga algo de experiencia en materia de derechos humanos y que preferentemente se tenga la profesión de licenciatura en Derecho, entre los requisitos que se encuentran. Y bueno, pues ante esa convocatoria nos nació la inquietud de inscribirnos y fue así que tomamos esta determinación. Más que nada, digo, nosotros sabemos también las condiciones de la Ciudad de México, lo que representa esta noble institución, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero el objetivo fundamental era, bueno, inscribirnos, participar, conocer el proceso de cerca y visibilizar a Durango. Y fue una de las mejor calificadas en este proceso. Sí, efectivamente, la verdad es que fue una grata sorpresa, debo decirlo así. Digo, por ahí yo agradezco mucho los mensajes que he recibido, llamadas telefónicas donde, bueno, nos dicen que fue una verdadera lástima. Yo los invitaría, ahí están las comparecencias en público. ¿Qué es lo que yo me gustaría compartir con la sociedad, con la ciudadanía duranguense? Bueno, pues que vayamos promoviendo más estos ejercicios de ver cada una de las comparecencias. Hubo más de 70 aspirantes de toda la República y después de este primer filtro quedaron primero 34 nada más. En una primera revisión, hay que decirlo, quedaron una lista de 34. Luego se permitió que algunos que tuvieran un requisito mínimo, que faltara por ahí algún detalle, pedían nuestros datos, nuestros currículums, todos testados por la protección de datos personales. Y algunos, bueno, que hubo algún error en cualquiera de los requisitos o en el testado de los documentos, no se los aceptaba el sistema porque fue vía digital. Y en ese sentido se les dio un plazo más y al final sí quedaron en una ronda 66 y luego al final 44 y luego hubo otro filtro donde sacaron una evaluación de 15 personas. Y debo decirlo, la verdad es que me siento muy contenta de haber podido visibilizar a Durango, visibilizar a familias como la mía, que hemos vivido muy de cerca la pérdida de un ser querido por motivo de la violencia, visibilizar todos y cada uno de los proyectos que se están haciendo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y sobre todo, bueno, pues ponernos como referente de algunos proyectos. Hay proyectos muy importantes que se podrían haber implementado, se pueden implementar todavía, pero que usted ha estado trabajando, desarrollando en derechos humanos. Sí, así es. El corto que teníamos en la comparecencia era muy breve, 5 minutos, entonces lo teníamos que aprovechar al máximo. La dinámica era pasar esta ronda, pasamos 44, nos daban 5 minutos y luego era un ejercicio de una pregunta que hubieran mandado organizaciones de la sociedad civil o universidades. Era al azar. Nos daban 3 minutos para responderla y luego un caso práctico, igualmente 3 minutos para responder y luego preguntas abiertas a los senadores que se encontraban en la comparecencia. Comparecimos ante 2 comisiones unidas, la de Justicia y la de Derechos Humanos. Y bueno, pues ya ahí los senadores nos hacían una serie de preguntas y se nos daba también 2 minutos para responder estas preguntas. Bueno, pues la experiencia ha sido positiva, buena, está el proceso. Para Durango, bueno, la tendremos todavía al frente del organismo, pero justamente está viendo que están en el proceso de presentar el informe de esta comisión a nivel estatal. ¿Qué nos puede decir de esto? Bueno, compartirles, si me lo permite, claro. Lo presentamos el día 16 sí. ante el Congreso del Estado. Fue una semana previa, luego yo comparecí al Senado de la República el 24 y debo decir que el trabajo que aquí se refleja, invitarlos, viene un código QR a que visiten en las páginas de las redes sociales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ahí está el código QR, pueden destacar el informe completo, que es más de 200 páginas, y un resumen. Este resumen que aquí se los voy a dejar a ustedes, donde vienen
resumen las principales actividades que se han realizado. Y estas principales actividades, debo decirlo, que los proyectos que hemos implementado y que son únicos a nivel nacional, eso fue lo que nos permitió, voy a decirlo así, genuinamente, que los senadores se interesaran por el proyecto de Durango, por lo que estamos haciendo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y, como bien lo comentó usted, proyectos que desde luego se pudieran implementar a nivel nacional. Tenemos proyectos que los hemos estado promoviendo o difundiendo como proyectos de derechos humanos a ras de suelo, cerca de la gente. Y ahí tenemos 3: Territorios de Paz, Proyecto de Vida con Perspectiva de Derechos Humanos y Agentes Constructores de Paz, formación de mediadores en instituciones educativas. Entonces, estos proyectos creo que son de los más significativos. Realmente estamos logrando trabajar de cerca con la gente, concientizar y que las personas se apropien de los derechos humanos. Pues qué bueno que podamos de alguna manera contribuir en esta parte del proceso de difundir, de presentar ante la sociedad, ante la gente que lo pueda dar seguimiento y Así es. Conocer más de cerca lo que están haciendo en derechos humanos. Así es, yo quiero destacar y hacer un agradecimiento muy especial a los medios de comunicación, al periódico Victoria, que ha sido un gran aliado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque creo que el principal reto es que en todo el estado de Durango, que es el 4º a nivel nacional, más amplio territorialmente, pues todas las personas hablen de los derechos humanos, se apropien de ellos, conozcan, sepan qué son, los comprendamos, los vivamos. El objetivo y el lema de este segundo informe, en lo que va de mi gestión, pues fue tratar de compartir ese gran trabajo que hacen todas las personas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que el día de hoy están certificadas. Ese también es un plus. La Comisión de Derechos Humanos es la única que puede certificar a instituciones públicas y privadas en materia de derechos humanos, es decir, no solo capacitar, sino certificar y especializar a personas en materia de derechos humanos. Tenemos estos proyectos a ras de suelo, cerca de la gente, pero además otra cosa muy importante es que somos el único a nivel nacional que tenemos adscrito el mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Y eso nos permite que seamos aliados, los medios de comunicación, los derechos humanos, para difundir y para que en Durango realmente estemos juntos construyendo una cultura de paz. Y aprovecho pues para hacer ese reconocimiento y agradecimiento a todos los medios de comunicación por estas alianzas, por estos espacios, por comprometerse y por ser parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de que los derechos humanos en Durango se vivan. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartirnos estos datos, esta información, y estaremos muy pendientes para, pues, de manera cotidiana, darle seguimiento a lo que está ocurriendo en la Comisión y en materia de derechos humanos en Durango. Gracias. Muchísimas gracias por el espacio.